Bueno, si les parece, entonces vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy, que tenemos el honor de tener a la doctora Rubí Castilla Puentes. La doctora Rubí Castilla Puentes es presidenta de la American Society of Hispanic Psychiatry. Así que el coordinador de hoy, que va a ser el doctor Roberto Yunes, va a presentar tanto a la expositora del día como a quienes van a puntuar. Así que vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy. Doctor Yunes, le doy la palabra. Buenos días a todos. Buen día. Y a todas, como se dice, y a todos. Quiero presentar hoy a una gran amiga, una persona que ha luchado mucho por la psiquiatría infanto-juvenil y que hemos participado muchas veces en mesas acá y en el extranjero. Rubí Castilla Puentes es una persona que muy no solo inteligente, es que tiene una capacidad de trabajo y de diálogo con todo el mundo. Ella es médica psiquiatra, directora clínica del Aula de Neurociencias Johnson & Johnson, profesora adjunta de psicofármacoepidemiología y epidemiología de la Universidad de Temple y Drexel. Recibió el título de médico en la Universidad de Santander en Bucaramanga y terminó su formación de psiquiatría en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó sus estudios de doctorado en epidemiología psiquiátrica y una maestría en negocios en la Universidad de Pittsburgh. Sus intereses de investigación es uso de la inteligencia intelectual artificial en psiquiatría fármaco-epidemiológica y desarrollo de nuevos tratamientos psicofarmacológicos, epidemiología psiquiátrica en los países latinoamericanos, efectos adversos de los psicotrópicos y dispositivos médicos, y fue elegida presidenta de la Sociedad Americana de Psiquiatría, lo que dijo Marcia, en Estados Unidos por el periodo 2020-2022. Además es editora asociada para el Journal of Nervous Medical Disease y en el Journal de Salud Europea y el Journal Psiquiatría General del Hospital. Y en investigaciones sobre esquizofrenia. Es autora y coautora de múltiples publicaciones y varios trabajos en áreas como psicofarmacología, demencia y trastorno del ánimo. Durante los últimos años de su carrera se ha dedicado a trabajar contra el estigma y la discriminación hacia los pacientes psiquiátricos y ha apoyado a múltiples redes científicas en América Latina, fomentando la igualdad de participación de las mujeres en la vida científica, económica y política. O sea que es una de las líderes de la red de apoyo para mujeres en América Latina. Guarme, Mujeres en Lengua Quechua. Es autora del libro Quijote de la Psiquiatría, publicado en el 2020, donde se rinde homenaje a más de 100 psiquiatras de origen hispano en Estados Unidos, España, América Latina y en el mundo hispano. Rubí, es un honor nuevamente decir que te presento para que puedas explicarnos qué trabajo estás haciendo ahora sobre inteligencia artificial. Adelante, Rubí. Doctor Yunes, muchas gracias. Roberto, Marcia, gracias por la oportunidad de presentar aquí. Muy generosos en su presentación. Yo simplemente soy una psiquiatra que vino acá hace 20 años y que ha tenido que pasar el objetivo por el cual vine hasta ahora lo estoy cumpliendo, que es desarrollar nuevas moléculas para el tratamiento de las enfermedades mentales. Teníamos muy pocos recursos en esa época y por eso vine a este país y me entrené con un argentino, el doctor James Perel, que era un psicofarmacólogo muy famoso en Pittsburgh, y tuve la dicha de que fuera mi mentor y él fue el que me ayudó a navegar hasta llegar a la industria farmacéutica.
Es un placer estar aquí con ustedes. Yo les voy por favor, escriban mi email, está ahí. Les voy a pedir de antemano excusas porque todas las diapositivas están en inglés, pero les voy a hablar en español, que me encanta. Además, no creo que me gaste ni 20 minutos presentando porque en español corro más y me va mejor que en inglés. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Ese es el título de nuestra presentación, el uso de inteligencia artificial en el análisis de conversaciones digitales sobre suicidio entre adolescentes y adultos con epilepsia. Tengo también que decirles que este trabajo fue en colaboración con mi colega y amiga, la doctora Tatiana Falconi, que es una psiquiatra infantil que trabaja en la Cleveland Clinic. Tenemos muy buena relación y ahora que estamos en el mismo estado, en el estado de Ohio, hacemos muchas colaboraciones juntas. Esto tengo que decirlo también, además de trabajar para Janssen, pues soy la presidenta de la Sociedad Americana de Psiquiatría Hispana, y los invito a que se hagan parte de esta organización. Y también trabajo con una organización de mujeres, una organización sin ánimo de lucro que se llama WARMI, donde tratamos de mejorar la salud mental de las mujeres en Latinoamérica especialmente. Toda la presentación que tengo ahora es a mi nombre. No voy a hacer ninguna promoción de ninguna cosas de la industria farmacéutica, ni tampoco promocionar algo de la Sociedad Americana de Psiquiatras Hispanos, solamente que por favor se afilien a ella. Y ya esto es, hace unos meses me pidieron en la compañía que pusiera en un solo slide mi vida. Póngala en un slide su vida. Y entonces yo aquí les voy a comentar un poquito porque parte de lo que les voy a hablar es lo que yo soy, por qué estoy aquí hablándoles de inteligencia artificial, siendo que no soy ingeniera, no tengo ningún grado en matemáticas, soy psiquiatra. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llegué a este campo? Entonces, por ahora estoy desempeñándome como responsable médica de tratamientos, nuevos tratamientos para la depresión. Estamos en una fase 3. Algunos de ustedes están colaborando con nosotros en estudios. Trabajo para Janssen, pero también trabajo para esta asociación de psiquiatras americanos, de psiquiatras hispanos. Les tengo aquí la Quijote de la Psiquiatría, el libro donde también rindo homenaje a personas como Roberto, que han dedicado mucho tiempo y su vida a mejorar la psiquiatría en América Latina. Vamos a hacer una segunda edición. Esta fue solo en español y nos pidieron que por favor hiciéramos una segunda edición. La vamos a hacer en español y en inglés, pero necesito contar con ustedes. También hay muchos de ustedes que me encantaría incluirlos. Ahí estamos incluyendo a todos los que hacen parte de la Sociedad Americana de Psiquiatras Hispanos, así que los invito a que hagan parte de la sociedad para yo poderlos incluir en el libro. Yo toco la guitarra, me encanta bailar, bailo merengue, salsa, bachata, reggaetón, no alcancé al reggaetón, no es de mi época, pero todo lo demás. Y soy psiquiatra porque me di cuenta desde muy temprano. Yo vengo de una casa de médicos, mis hermanas todas somos médicos, la mayor es ginecóloga, yo soy la segunda y la tercera anestesióloga y el cuarto es un patólogo, pero yo me di cuenta desde temprano que habíamos muy poquitos psiquiatras. Todos los demás querían estudiar cosas quirúrgicas, todos quieren y tienen razón, o cosas médicas, pero no psiquiatría. Y tuve razón, porque la Organización Mundial de la Salud nos muestra que definitivamente en el mundo necesitamos más psiquiatras, muchos más psiquiatras. Somos quizás los que más necesitamos. En el mundo hay menos de un psiquiatra por 10,000 personas. Y aquí en Estados Unidos también hay una escasez de psiquiatras a nivel mundial. Y estas son las motivaciones de mi vida. Aquí están mi familia que viven aquí. Yo no tengo hijos, pero tengo 5 sobrinos que viven a la vuelta de mi casa. Entonces los tengo ahí permanentemente. Y esta es mi agenda. Vamos a hacer una introducción. Les voy a mostrar los objetivos del estudio, qué métodos utilizamos.
los resultados, la discusión y las conclusiones. Me gustaría que al final me hicieran las preguntas. Al final voy a tratar de contarles todo el cuento de la inteligencia artificial que utilizamos para este estudio y al final les respondo mejor las preguntas. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces vamos con lo primero. Antes de seguir, cuando uno escucha inteligencia artificial, y esto lo digo porque desde que llegué a este país, para mí no es nuevo esto de la inteligencia artificial. Desde que llegué a este país, me encontré con un tesoro de Big Data, de datos absolutamente, muchos datos en las bases de datos de los seguros de aquí de este país. Y he estado trabajando con esas bases de datos desde hace mucho tiempo. Con Roberto yo he estado en varias reuniones donde presento, por ejemplo, 8,000 niños con trastorno bipolar y los puedo clasificar entre cicladores rápidos y no rápidos. Son ejemplos de cosas que la Big Data en la clínica, en la práctica clínica, nunca hubiera podido encontrar un número como ese, tan grande, y podría contestar preguntas que son difíciles de contestar de otra forma porque no tenemos el número suficiente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es ahora la moda, estamos hablando de eso, de Big Data, de datos grandes, de muchas, de poder analizar a través de una metodología que ahora se ha venido perfilando, que estaba ahí, pero no la habíamos podido aplicar nosotros. Y ahora les voy a contar por qué no la habíamos podido aplicar. Y en parte, esa es mi teoría, mi hipótesis, es que esta tecnología ha estado disponible, pero nosotros, especialmente los médicos, y yo me cuento entre ellos, nosotros somos un poco escépticos. Nosotros, para poder analizar estos datos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar un poco la idea de que solamente en las historias clínicas tenemos la verdad revelada sobre los pacientes. Tenemos que cambiar ese chip porque eso no es cierto. En las conversaciones digitales nosotros podemos tener mucha información sobre los pacientes que no podríamos recolectar en las historias clínicas. Y eso es lo primero que les tengo que decir. Tenemos que cambiar un poco la idea de cómo estamos haciendo investigación, porque con la nueva tecnología nos tenemos que medir a esa nueva tecnología. Entonces, yo no soy técnica, como les dije, en interpretación de los datos. Yo soy técnica, tenemos una persona que nos hace eso. Pero lo que sí yo sé es de psiquiatría y también sé de cómo sacar esa información de las bases de datos, porque lo he hecho durante casi 20 años. Entonces, eso es como la introducción. Lo que vamos a ver aquí es parte de ese cambio del chip, de cambiar de la parte clínica, y van a escuchar muchas cosas que están metidas la clínica con la parte técnica. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que ambas cosas pueden estar juntas. La inteligencia artificial, la ingeniería y todos los sistemas son un recurso que nosotros podemos utilizar. ¿Y cómo lo utilizamos en este caso? Al final les tengo les voy a poner 2 ejemplos que estamos analizando ahora. Y esto no hace parte de mi trabajo diario en Johnson & Johnson. Esto es un trabajo aparte que hago haciendo colaboraciones para llenar mi parte académica. La parte académica que me interesa muchísimo, tengo que publicar y tengo que hacer colaboraciones, y esto me permite hacer esas colaboraciones. Entonces, la doctora Tatiana Falconi trabaja en un servicio de niños con epilepsia en la Cleveland Clinic, y ella desarrolló un método para analizar. Ella está dedicada a mirar investigar suicidio en los niños con epilepsia. Entonces, este estudio le ayudó a ella y nos ayudó a entender un poco qué es lo que pasa con esos niños, los niños con epilepsia, y esa es la razón por la cual les voy a presentar aquí este trabajo. Es porque fundamentalmente lo que queremos aclarar aquí es qué es lo que le pasa, de qué hablan esos niños que tienen riesgos suicidas y que tienen epilepsia, de qué
conversan en las redes sociales. Hay una diferencia entre lo que los adolescentes, porque lo que vamos a analizar aquí son los adolescentes, conversan y los adultos conversan sobre los que tienen epilepsia. O sea, partiendo de la base que todos los que tenemos aquí son pacientes con epilepsia, no con diagnóstico médico, y vuelvo otra vez a lo mismo, son ellos mismos, se autodenominan. Yo tengo una epilepsia y estoy tomando esta y esta medicación. Ellos mismos dicen el diagnóstico, ellos mismos se identifican con la patología. No nos toca sacar de la mente que los únicos que podemos hacer diagnósticos somos nosotros. No, los pacientes ya traen el diagnóstico y nos lo cuentan ahí. Y con eso podemos analizar, porque si son 200,000 conversaciones, posiblemente algunos dijeron mentiras, pero otros dijeron verdad. Entonces, es la suma de eso lo que nos ayuda a interpretar los datos. Entonces, la epilepsia es el cuarto, es un trastorno neurológico muy común, y la depresión es muy frecuente en los pacientes con epilepsia. Hay unos estudios de metaanálisis que muestran que el suicidio es alto, 32%, pacientes con epilepsia, y todo esto es para mostrarles por qué nos enfocamos en mirar los pacientes con epilepsia. Y nosotros también queremos saber si esos pacientes tendrían depresión o no, y cómo podríamos hacer para ayudarlos, porque a través de todas las comunicaciones o las conversaciones online podríamos hacer algo por ellos. Entonces, las conversaciones entre la gente con epilepsia puede darnos una ventanita para entender qué miedos tienen ellos, qué preocupaciones sobre la enfermedad o qué barreras de acceso pueden tener, porque puede que ellos tengan todo, tengan el seguro, pero no acudan al médico por algunas razones que no nos las cuentan a los médicos, pero sí la cuentan entre ellos a otros compañeros y entre amigos y en los chats. Entonces, mirando eso fue que hicimos esta. Y teniendo en cuenta una cosa, y es que tenemos, y lo sabemos ya, que hay diferencias entre lo que hablamos los adultos y lo que hablan los niños o los adolescentes en el Internet. No podemos asumir que todo lo mismo que nosotros hacemos, ellos lo hacen. No, ellos tienen otras conversaciones, y de eso se trata este estudio, de saber qué es lo que ellos conversan y cómo podemos aplicar eso a mejorar el tratamiento de estos pacientes. Entonces, los objetivos de este estudio es mirar en estas conversaciones espontáneas sobre suicidio, cuál es la voz de esos adolescentes y adultos con epilepsia aquí en Estados Unidos, entender de qué hablan, cuáles son los sentimientos que tienen y si tienen pensamientos suicidas, cómo son esos pensamientos. Queremos identificar también cómo son distintas estas dos grupos de los adolescentes y los adultos. Y queremos mirar si hay alguna implicación, algo podemos sacar de esto para hacer un programa de prevención. Entonces, estos son los métodos. La población que tenemos son pacientes que se autoidentificaron como adolescentes o adultos que sufren de epilepsia. Y esta compañía que les voy a mostrar se llama Culture Intel. Es una compañía en Nueva York que se encarga tiene una plataforma donde recoge todas esas conversaciones, tiene un software específico donde puede mirar y hacer un análisis cualitativo y cuantitativo si nosotros le pedimos también sobre las conversaciones. Nosotros limitamos nuestra búsqueda a 12 meses, septiembre del 17 a septiembre del 18, y solamente en Estados Unidos porque teníamos más facilidad de encontrar los datos. Y nosotros no nos enfocamos solamente en el Facebook nosotros nos enfocamos en todas las redes sociales, network, los mensajes en los boards, los blogs, en general, donde pudiéramos encontrar los mensajes de estos pacientes, los incluimos. Y entonces necesitamos, si habían varias conversaciones de la misma persona, hay una forma para evitar que eso se duplique, porque puede que una persona persevere y persevere o esté contando el mismo cuento. Muchas veces tenemos una forma de cómo limitar que este es una sola persona.
sin revelar la identificación, que es muy importante. La confidencialidad es absolutamente, se tiene que mantener. Nosotros no tenemos acceso a la información, ni siquiera los dueños de la base de datos, de quién es el que está hablando. No, nosotros tenemos unos datos, pero no tenemos acceso ni a la dirección, ni a la identificación de estos individuos. Eso es muy importante, porque el IRB es muy importante demostrar que nosotros no vamos a interferir, ni vamos a identificar en estas conversaciones a los pacientes. Entonces, pudimos identificar más de 200,000 conversaciones digitales de epilepsia y nosotros, durante el estudio del periodo que investigamos, 41,000 fueron de adolescentes y 181,000 de adultos, o sea, mucho menos los adolescentes que los adultos. Okay. Y estos son los resultados. Sí, vamos a preguntarnos de dónde vienen estas conversaciones de suicidio y epilepsia entre los adolescentes. Entonces, este es el resultado. Hay muchas que vienen de sitios específicos donde hay información sobre epilepsia, por ejemplo, Medscape, o sitios específicos donde pueden los adultos encontrar información sobre epilepsia. Social networks, redes sociales, 19%. Miren que no hay mucha información. Los mensajes en los boards también y los blogs. Aquí está el porcentaje, así que nosotros vamos a analizar, por ejemplo, hay un foro de la comunidad de Fundación de la Epilepsia, aquí una fundación para el tratamiento de la epilepsia, y entonces estos tienen discusiones en línea, y entonces nosotros pudimos extraer estas conversaciones y analizarlas. Vamos a presentar aquí también cuáles son si hay diferencia entre los sitios. Entonces, claro, hay unas 77% de las discusiones en los mensajes específicas de tópicos, como les conté, como el Centro para el Estudio de la Epilepsia, y 19% ocurren en la social media. O sea que en Facebook y en eso solo el 19%. Es muy importante porque muchas veces nosotros nos enfocamos solo en el estudio de lo que está pasando en las conversaciones en la social media, y resulta que hay otras conversaciones que se nos pierden. Entonces, todo lo incluimos. ¿Cuál es la distribución vamos a comparar si hay alguna diferencia entre las publicaciones de los adultos y los adolescentes? Entonces, 8%, entonces aquí hay un dato muy importante. 8% de lo que vemos entre los adolescentes, el 8% fue relacionado con suicidio. O sea, de la totalidad del mundo de adolescentes que tuvimos, el 8% hablan de suicidio, comparado con 3% que hablan en los adultos. Nosotros aquí no hacemos ningún estudio estadístico, si hay una diferencia estadísticamente significativa, no. Y les voy a decir por qué no. Porque esto, lo que nosotros queremos encontrar es saber de qué es lo que hablan, cómo es que hablan y cómo podemos utilizar esto para mejorar los servicios de salud de estos pacientes. A nosotros no nos interesa si son estadísticamente significativos o no, pero hay análisis, hemos logrado hacer análisis, pero realmente lo que necesitamos saber es si hay una diferencia en lo que hablan los teenagers o los adolescentes comparado con los adultos. Cuando hablamos de el contenido, o sea, no solamente el número, el contenido, hay una distribución entre lo que hablan, discutiendo consecuencias sociales de las crisis epilépticas, y les voy a decir por qué, porque muchas veces para hemos identificado, o sea, eso ya se sabe, que muchas de los problemas que enfrentan los niños o adolescentes con epilepsia es el problema social, las consecuencias sociales de estar en un grupo y presentar una convulsión, como después de eso les hacen bullying o los marginan de los grupos de los niños o adolescentes porque los ven con una enfermedad que los niños y adolescentes no entienden. Entonces, ¿será que hay alguna consecuencia en eso? ¿Hay alguna
distribución, hay algún contenido en lo que hablan que nos pueda ilustrar un poco sobre las consecuencias a nivel social de esas crisis? Entonces, sí, hay una diferencia. Mire, el contenido para lo que hablan los adolescentes, el 30% discutían consecuencias de las crisis a nivel social. O sea, ellos, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo de cosas que discutían. Entonces, y esto todo era en inglés, ¿no? Todos esa es otra cosa, que como estamos aquí en Estados Unidos, todos los datos son en inglés. Los contenidos de los adolescentes hablaban de qué embarrada que yo tuve esta crisis y estaba enfrente de mi novia. Y qué embarrada que no tuve esto y estaba en un partido de fútbol. Qué cosa tan difícil para mí asumir después de eso, que mis compañeros me vuelvan a aceptar en el grupo. Y cómo conversaban con otros teenagers ahí y cómo decían, no, no se preocupe, que a mí me pasó lo mismo, no, que a mí... Ese era el tipo de conversaciones que nosotros captamos aquí. Y hay menos de esas conversaciones. A los adultos no nos importa ya, hemos superado esa fase o hemos tenido ya muchas convulsiones y ya no nos interesa, o hemos superado esa parte social. Las consecuencias sociales no nos interesan, posiblemente ya tenemos nuestra vida, las relaciones interpersonales ya están establecidas, pero esta consecuencia social de las convulsiones son importantes para los teenagers, para los adolescentes. Eso nos ayuda también a enfocar cuando ellos vienen a la consulta psiquiátrica, por ejemplo, a enfocar qué les preguntamos también, cómo se sintieron cuando si tuvieron una recaída y tuvieron una convulsión, cómo se sintieron socialmente, porque para ellos es importante. ¿Qué distribución miraron? ¿Cómo buscaron ellos? ¿Buscaron algún apoyo social después de tener problema con la epilepsia? Y ellos buscan ayuda emocional para que no les impacte tanto la enfermedad. Entonces, miren, sí, los teenagers también, los adolescentes, tienen más, buscan más soporte emocional para saber cómo van a lidiar con la enfermedad. 29% los teenagers versus 19% los adultos. Entonces, sí hay una diferencia también, o sea, estamos respondiendo a la pregunta esa que tuvimos al principio, sí hay una diferencia entre lo que conversan los pacientes adultos y los teenagers en las redes, en las conversaciones digitales. ¿Cuál es la distribución cuando hablan de las consecuencias físicas de las crisis? O sea, no ya lo emocional, sino lo físico. Cuando hablan de eso, miren, por supuesto, aquí tengo un error en la gráfica. 29% los adultos, es al contrario. 29% los adultos hablan más de las consecuencias físicas que las emocionales. Y esto es al contrario. 29% en adultos comparado con 21% en teenagers. Aquí tengo un error en esta diapositiva, tengo que cambiarla. Entonces, hablan más de impacto físico de las crisis los adultos que los adolescentes. Y aquí está en la gráfica lo que les acabo de decir. Entre los teenagers y los adultos hay diferencias. Hay cosas que difieren. Aquí miren, por ejemplo, 63% versus 12% en el miedo a conocer cosas. No saben qué les puede pasar. En cambio, ya los adultos saben qué les puede pasar. Los teenagers, por ejemplo, el 33% de ellos tratan pero no, dicen no tenemos ayuda o nos sentimos desesperanzados. En cambio, los 46% de los adultos. Esto es muy importante porque miren, los adultos casi no tienen esperanza ya de hacer algo por su enfermedad. En cambio, miren lo que pasa con los adultos,
se dan por vencidos. 42% dicen, yo ya no tengo nada más que hacer con esta enfermedad. En cambio, miren los teenagers, solo el 4% se dan por vencidos porque ellos apenas están empezando su vida y apenas están tratando de lidiar con la enfermedad. Entonces, parece una perogrullada, pero es algo que tenemos que tener en cuenta para cuando tenemos los servicios de salud mental para fomentar más conversaciones o más, estar más enfocados en los miedos que tienen estos pacientes que son diferentes de los adultos. Y esto es lo que ya les he comentado. Aquí hay algunos ejemplos de lo que les acabé de contar y no me voy a poner a leer todos, pero por ejemplo, hay uno que no tengo, no sé, la gente me está tratando diferente, los amigos me están tratando diferente porque tengo esta epilepsia, pero tengo unos amigos que sí, que son los buenos amigos y me tratan bien, por ejemplo, cosas así. Otros dicen, yo he tenido últimamente un tiempo muy difícil, no encuentro mucho placer en la vida, estoy muy deprimido, estoy pensando en morir. Entonces, esas son cosas que aparecen ahí en las notas, en las conversaciones digitales. Nosotros tenemos que pensar que aquí no estamos mirando la correlación entre el individuo per se y si es, o sea, no sabemos si lo que presentan en las conversaciones digitales es realmente lo que el individuo piensa. Puede ser que no, puede que las conversaciones digitales expresen una cosa y ellos internamente sean otra cosa. No lo sabemos. No tenemos cómo decir, no, resulta que la mayoría de los teenagers no sienten eso, pero expresan eso. No lo podemos contestar esa pregunta, no la podemos hacer con estos datos, porque confiamos en que lo que ellos están diciendo hace parte de lo que ellos sienten, su propio sentimiento es lo que expresan, no el sentimiento de otros o otras cosas. No, nosotros confiamos en que lo que ellos ponen ahí, y esa es nuestra premisa para analizar estos datos, es lo que ellos realmente son. Realmente es lo que les acabé de decir, no tenemos cómo poder identificar si realmente los sentimientos que expresan ahí son los verdaderos o son lo contrario de lo que ellos son realmente. Y eso es un punto válido. Cuando mandamos, y ahora les voy a mostrar, mandamos a publicar el artículo, los revisores en el Peer Review Journal nos hicieron el comentario. Ustedes tienen que poner en la discusión que puede haber una limitación en su estudio y esta es una limitación. No sabemos si todo lo que hablan ahí es verdadero o es parte de lo que ellos se imaginan, son sus fantasías, no sabemos. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Este es el primer, lo que nos aportó para que nos lo publicaran. Este es el primer estudio de conversaciones entre pacientes con epilepsia, expresando sentimientos de depresión o suicidio. Hay otros estudios usando esta inteligencia artificial y Big Data, pero no sobre esta población. O sea, esto sí nos ayudó a entender, como les dije al principio, que el Internet nos puede dar guías o puede mostrarnos que hay algunos pacientes que se sienten aislados y que tienen problemas en la socialización por el efecto directo de la enfermedad, de la epilepsia. Y necesitamos entender eso y necesitamos hacer más planes de cómo evitar eso en los teenagers, porque no lo sabíamos. De pronto sí lo sabíamos, pero no lo teníamos tan claro y ahora en las conversaciones digitales las encontramos. Encontramos diferencias entre las preocupaciones entre los teenagers y los adultos y eso, como les dije, no podemos hacer un programa para
adultos y teenagers o adolescentes al mismo tiempo. Tenemos que saber que hay diferencias y tratar de hacerlo como más personalizado, como más adaptado a la edad, no a todos lo mismo, porque eso era lo que estaba pasando en los servicios de salud, los servicios que trataban pacientes con epilepsia. Y esto nos puede ayudar en la consejería de los pacientes con epilepsia, definitivamente. Este artículo nos lo publicaron en Epilepsia y aquí está el dato para que si quieren lo pueden acceder. Nos lo publicaron como esto: conversaciones digitales sobre suicidio entre adolescentes y adultos con epilepsia, un análisis de Big Data, de grandes datos o datos abundantes. Y esto ya para terminar, nosotros primero presentamos un póster sobre esto en el Congreso Mundial de Psiquiatría, el último que pudimos asistir en Portugal, y llevamos otro estudio que es en el que estoy trabajando ahora más y que les quiero comentar ya para finalizar. Y es un estudio que quiero saber en Estados Unidos, los hispanos, esto ya solamente para los hispanos que podemos acceder a los servicios de salud. Nosotros no vamos a hablar, porque la excusa que hay siempre que hablan de hispanos es: usted tiene sesgos porque usted habla son de los indocumentados. Bueno, yo les voy a mostrar cómo los que están aquí legalmente y tienen todos los servicios de salud, todo difiere de las otras poblaciones. Y en la depresión encontramos una cosa absolutamente fascinante en el sentido que pudimos aplicar la desesperanza aprendida. Ese concepto que tenemos de la desesperanza aprendida, la vimos analizando las conversaciones de los hispanos. Y fue una cosa que llevamos al Congreso de Psiquiatría y que está para salir en la próxima, lo mandamos a publicación y apenas salga se los voy a compartir también. Es una forma de aplicar esta misma metodología para contestar otra pregunta, contestar cuáles son las barreras que tienen los hispanos para acceder a los servicios de salud mental en Estados Unidos, porque sabemos que la depresión, los hispanos, lo que encontramos es que consideran que la depresión hace parte de la vida. Es como como estar en la menopausia, transición de la menopausia, o como estar en la adolescencia. Usted tiene que aguantarse la depresión porque eso hace parte de su vida, y entonces no van al tratamiento ni nada porque creen que eso no tiene solución. Entonces, nosotros vamos a publicar eso, y con eso muchas gracias por atender a mi conferencia. Preguntas, creo que ahora Marcia o doctor. Rubí, ¿querés que hable el ingeniero y la Claro. Después te hacen a la Claro, pregunta? Yo tengo 15 minutos todavía, así que podemos hablar, sí. Podemos hablar con el ingeniero. A mí me encantaría que él, sí, claro, por supuesto. Bueno, voy a presentarlo al doctor. El doctor Enrique Gabriel Baquela, que es doctor en Ingeniería y profesor investigador en Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica Nacional. Adelante, doctor Baquela, por favor. Bueno, hola a todos. Me gustó mucho el estudio que presentaste, Rubí. Sobre todo me gustó también lo primero que aclaraste, que o sea, vos dijiste que era una cosa extraña inteligencia artificial, que no sos experta en matemáticas, no sos experta en lo que es computación en sí, y es como funciona la mayoría de los estudios de inteligencia artificial. O sea, los que por ahí sabemos la parte matemática, desconocemos totalmente en dónde se va a aplicar. Entonces esto trabaja todo con equipos interdisciplinarios. O sea, no hay forma que vos analices datos y saques conclusiones solamente aplicando matemático o aplicando algún programa informático si no sabes de lo que estás hablando. ¿Sí? Bueno, me gustó mucho. Daría buena por ahí una extrapolación a lo que es Latinoamérica. Por ahí en Estados Unidos hay bases de datos gigantescas, los datos están más ordenados, está todo más procedimentado, pero podría ser interesante
hacer la comparativa con lo que pasa en Latinoamérica. Sobre todo porque hay una crítica que en general se le hace a muchos, no sé si es en psiquiatría, pero sí en psicología, es que apuntan todos los trabajos a poblaciones que son tipo WIRT, que son básicamente norteamericanos, occidentes, ricos, industrializados, educados y de países democráticos. Entonces, por ahí estaría bueno ver si, por ejemplo, en Latinoamérica también las preocupaciones entre adolescentes y adultos van por el mismo camino. De hecho, vos mencionaste que los hispanos dentro del mismo Estados Unidos, los hispanos que están legalmente, que tienen acceso a los servicios, todo, las conversaciones son también diferentes entre ellos. Yo creo que como herramienta te brinda una posibilidad muy grande de conocer las características de tus pacientes y poder hacer tratamientos más, no te diría personalizados, pero más adaptados a las características individuales de grupos cada vez más pequeños. ¿Sí? Porque sin la potencia que nos permite tener un montón de datos y poder analizarlo, uno tiende a hacer categorías por ahí arbitrarias o tratar todo como lo mismo, y no suele ser todo lo mismo. ¿Sí? Y analizar, o sea, tener la posibilidad de tener acceso a conversaciones de adolescentes que hablan sobre que tienen miedo que les vuelva a pasar nuevamente una convulsión, o que tienen miedo a ver de qué van a pensar sus amigos, o ese tipo de cosas, incluso hasta son difíciles de obtener esa información hablando con el adolescente. Entonces, me parece que el estudio que hiciste tiene una riqueza muy grande en eso, que teniendo un conjunto de datos, teniendo las bases de datos, te permite identificar cosas que por ahí están medio vedadas por el hecho que la misma población objetiva, los mismos adolescentes son un poco reticentes a compartir qué es lo que te está pasando con gente fuera de su propio entorno. ¿Sí? Después estaría bueno, no sé si no sé qué tanto se puede hacer eso, más por temas por ahí éticos, ¿no? Pero saber qué proporción de esas conversaciones por ahí se traducen en alguna acción física o algún intento de suicidio, ¿sí? Para poder determinar, o sea, para poder realizar algún tipo de predicción antes de que pase y poder brindar la asistencia a la persona. Ahí ya tenés un montón de cuestiones de ética de que estás vigilando, o sea, que estás monitoreando el comportamiento de las personas y que ya deja de ser anónima la información. Pero sería algo también interesante ver si existen algunas correlaciones entre las opiniones que expresan las redes sociales respecto de las acciones después que toman o comportamientos por fuera de la red social. Enrique, muchísimas gracias. Mira, yo te voy a decir una sola cosa que tú dijiste que es clave cuando uno hace estos estudios, y es dejar de pensar que solamente nosotros, los psiquiatras, somos los que sabemos de esto. Nosotros aquí con lo que tú dijiste al principio, fue un equipo multidisciplinario que igual peso tenía el análisis que hacía el ingeniero de Culture Intel que nos permitió analizar estos datos, era lo mismo, que teníamos el mismo peso en la investigación. O sea, esto no es que uno sabe más que otro. Yo no sé absolutamente nada, y hay que ser humildes en eso, y hay que ser más multidisciplinario en eso. Es decir, esto es el departamento de esta persona y yo le creo y yo confío en lo que él está diciendo. Es difícil eso. No le puedo contar cuántas reuniones tuvimos para sacar estas conclusiones. Más de 20 reuniones tuvimos con los ingenieros para decirle, no, eso que ustedes están diciendo no ocurre en clínica. No, eso no es. Esas conversaciones que ustedes nos están dando no son. Y resulta que ellos sí tenían las conversaciones. Cuando uno los escucha y dice, ¿por qué es que ellos están diciendo esto? Uno ya puede correlacionar lo que pasa en la clínica con lo que encuentra en las conversaciones. Así que el bajarse un poquito uno del pedestal y decir, no, aquí todos estamos en el mismo nivel de conocimiento
Yo sé psiquiatría, pero no sé ingeniería, pero me dejo llevar del ingeniero que es el que sabe. Ellos no saben psiquiatría, ellos muchas veces decían, no, no podemos opinar ahí porque nosotros no somos psiquiatras, porque nosotras empezamos, no podemos opinar ahí porque no somos ingenieras. Entonces ellos también nos la devolvían, no, ahí no podemos opinar porque no somos psiquiatras. Pero es el estudio colaborativo, el poder colaborar entre las diferentes especialidades, no ya con los psicólogos, trabajadores sociales, no, es más allá. La colaboración es fuera del gremio médico, afuera de nuestra zona de confort. Esa es una cosa muy importante que yo también les quería decir. Sí, es como que estamos ya en un estadio en todo lo que es investigación que ya prácticamente no existe algo que vos puedas investigar solo o que puedas investigar con gente que sabe exactamente lo mismo que vos. No sé si se pueden descubrir muchas más cosas trabajando en forma aislada. Así que sí, y puntualmente en esto de inteligencia artificial, si vos solamente sabés los algoritmos, no tenés forma de aplicarlo en absolutamente nada. Así que sí, me gusta ese que creaste. Y ya te digo, el trabajo me parece muy, muy interesante para poder hacer mejores segmentaciones de la población objetivo y diseñar por ahí tratamientos un poco más cercanos a la realidad del paciente, no algo, viste, tan genérico. De hecho, en muchas otras áreas de la medicina se aplica también para hacer diagnósticos previos, para segmentar pacientes según el tipo o sea, con la misma dolencia, pero según las características individuales. Así que sí, me gustó mucho tu trabajo. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, Dina Soriano, la pediatra y neuróloga infantil de nuestro hospital, del Hospital Tobar García, nos va a introducir también algunos conceptos en relación a lo que se ha hablado. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias doctora Castilla, el trabajo más que interesante, la verdad que poder conocer más sobre lo que le está pasando a nuestros pacientes a través de datos así tan masivamente es una herramienta además de novedosa, súper valiosa, y creo que ahora en pandemia, con las dificultades para las consultas y las situaciones de distancia social, y etcétera, me parece que tiene más vigencia que nunca. Me pareció muy interesante del trabajo esto que usted marcaba de las diferencias en las preocupaciones entre los adultos y los adolescentes. En la consulta, en la práctica clínica, muchas veces vemos que los adolescentes tienen muchas preocupaciones sociales en relación a las consecuencias de las convulsiones que irrumpen de manera abrupta en la vida, en diferentes espacios, tanto en espacios educativos como en espacios recreativos, y entonces esto, por supuesto, les preocupa, no solamente a ellos, sino también a su familia, que muchas veces dicen, bueno, si se va a dormir a la casa de un amigo, ¿qué pasa si le agarra una convulsión en la casa de su amigo? ¿Van a saber qué hacer? ¿Qué van a pensar? Si se va a dormir a la casa de su amigo, ¿se va a acordar de tomar la medicación? ¿No se va a acordar de tomar la medicación? ¿Sí? Les preocupa mucho la pérdida de autonomía, que muchas veces tiene que ver con miedos propios, pero también con miedos que los padres tienen en relación a lo que le está pasando a su hijo y estas características de imprevisibilidad que muchas veces tienen. También esto de no poder compartir en una salida una cerveza cuando sus amigos están tomando, o no poder sacar el registro, todo esto por supuesto les preocupa muchísimo, y entonces vemos que en los pacientes epilépticos, en la práctica, ¿no? En el consultorio, hay muchos fenómenos reactivos que tienen que ver con estas cosas y seguramente con muchas más. Pero bueno, también sabemos que un porcentaje alto de los pacientes epilépticos tienen fenómenos endógenos, como esto de depresión endógena en un 30% de los pacientes, y también hay comorbilidad psiquiátrica con trastornos de ansiedad, con trastornos psicóticos, que tienen una relación bidireccional
con la epilepsia porque pueden precederla o pueden seguirla en el debut, y seguramente tendrán que ver con mecanismos fisiopatogénicos comunes de irregulación de los fenómenos glutamatérgicos, GABAérgicos, del sistema límbico y del eje hipotálamo hipofisario. No sé si podré compartir pantalla. ¿Sí? Sí, podés, Dina. Dame un segundo que tengo que encontrar cómo. Tenés que ir al verde, viene ahí abajo, donde dice compartir pantalla en el verde. ¿Viste que tenés un cuadradito verde? Ahí está, sí, perfecto. Ahí. En el año 2007, un estudio danés que pareó pacientes epilépticos con casos control describió un aumento en la frecuencia de suicidio en los pacientes epilépticos enorme, especialmente cuando estos tenían comorbilidad psiquiátrica, e incluso separando los pacientes que tenían comorbilidad psiquiátrica, el riesgo de suicidio en pacientes epilépticos era altísimo y además tenía algunas características propias, ¿sí? Sumando a esto que se observó en este estudio y en otros que también fueron publicados, la FDA sacó en 2008 una advertencia en relación al uso de antiepilépticos, estableciendo una relación independientemente del motivo de indicación del antiepiléptico. Ellos concluyeron a partir de un metaanálisis multicéntrico placebo controlado que había una asociación, había suficiente evidencia para establecer una correlación entre el uso de antiepilépticos y aumento de suicidio. A partir de ahí surgieron muchísimos estudios que establecieron, trataron de establecer qué componente relativo que tenía cada elemento y trataron de caracterizar mejor cuáles eran las características que tenían los pacientes epilépticos que cometían suicidios y cuál era la contribución relativa posible de las drogas. Y la mayoría de los estudios concluyen que en algunas situaciones epilépticas, por ejemplo, el paciente con epilepsia parcial refractaria, epilepsia del lóbulo temporal, en los pacientes que han atravesado cirugías de la epilepsia o en los periodos postconvulsivos y más o menos inmediatos, hay un riesgo mayor de tener ideación suicida y en algunos casos conductas suicidas. A partir de todo esto, en el año 2013, un grupo de expertos se expidió en relación al uso de antiepilépticos y la relación posible con las conductas suicidas y encontró déficits metodológicos en ese estudio, ese metaanálisis de la FDA, y alertó sobre las consecuencias del no tratamiento o el tratamiento tardío de la epilepsia, que expone a los pacientes no tratados o subtratados a estatus epiléptico, a accidentes, a traumatismos relacionados con la presentación de convulsiones. Sí hicieron una aclaración en relación a algunos efectos adversos que diferentes grupos de antiepilépticos pueden tener, que dan síntomas en la esfera psiquiátrica y que es importante monitorear activamente para poder retroceder, controlar esto y eventualmente tomar la conducta oportuna y la derivación temprana. Este estudio, perdón por no presentar estudios locales, la verdad es que busqué estudios sobre nuestro país y no encontré ninguna publicación, así que bueno, tomé que
estudió entre los años 2003 y 2011 en los Estados Unidos las muertes violentas y dentro de ellas los suicidios, y dentro de ellas los suicidios entre personas epilépticas, y encontraron algunas características que son propias del suicidio en pacientes epilépticos, como por ejemplo una mayor frecuencia de presentación entre los 40 y los 49 años de edad, y me pregunto si esto tiene que ver con el hallazgo de su estudio, doctora Castilla, porque ustedes vieron en los adultos como más desesperanza, que estaban vencidos en relación a su enfermedad. También encontraron un menor riesgo de suicidio en menores de 30 años y en mayores de 70 años, y un riesgo aumentado de suicidio en personas epilépticas que tenían un soporte social más endeble. Sabemos que muchas veces los pacientes epilépticos tienen menores ingresos que los no epilépticos, tienen mayores tasas de desempleo y consecuencias incluso en los vínculos, en el establecimiento de vínculos como adultos. Así que, bueno, nosotros como neurólogos creo que tenemos que considerar antes en la elección del fármaco antiepiléptico los antecedentes personales de enfermedad comórbida psiquiátrica en los pacientes que están debutando, siempre monitorear la aparición de trastornos, de manifestaciones de enfermedad psiquiátrica, incluso en pacientes que ya reciben tratamiento, cuando hacemos ajustes de dosis, pesquisar regularmente cada una de estas cosas y siempre tener en cuenta que el suicidio en pacientes epilépticos tiene un componente multifactorial, que tiene componentes intrínsecos, reactivos, también relacionados quizás con el tratamiento farmacológico y con factores socioambientales. Así que bueno, le quería agradecer porque es súper interesante el trabajo que nos acerca. Doctora Soriano, muchas gracias por esa ilustración tan pertinente y tan buena. Gracias. Es muy importante tener esa otra perspectiva. Gracias. Yo quisiera, porque hay una pregunta de la doctora Edith Serfati. Adelante, Edith. Y primero agradecer muchísimo a Ruby la presencia y que nos traiga este trabajo tan interesante y que abre un camino, ¿no?, de investigación que es sobre las redes sociales y sobre lo que se habla en forma, digamos, digital, que es realmente un camino para el futuro, porque cada vez hay menos posibilidades presenciales de tener este contacto con los adolescentes, y pareciera como que este va a ser un camino que se va a mantener durante el tiempo. Así que muchas gracias, Ruby, por traernos este trabajo. Y lo que yo quería preguntarte, una es una pregunta y el otro un comentario. La pregunta era sobre la plataforma de análisis de los datos, digamos, de todas las escuchas o los WhatsApp o los mensajes que se analizaron en los chicos con epilepsia. Digamos, me voy a centrar en los adolescentes, digamos, que será la misma metodología que para los adultos, pero como es un tema, digamos, no muy conocido aquí, te quería preguntar si es una plataforma especial creada para este tipo de análisis, o es una plataforma, no sé, como el SPSS modificada, o es algo original, ¿no? Sí, yo le puedo, y me tengo que excusar porque me voy a tener que ir, pero Edith, gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Lo que le quiero contar es que la plataforma es especial y no es una cosa sencilla, es una cosa compleja. De pronto, Enrique puede ilustrarles más acerca sobre la plataforma digital, eso no es fácil capturar los datos y sobre todo no es fácil el análisis de los datos. El uso de la inteligencia artificial es ahí donde está en la plataforma esa que
capta, tiene varios pasos, no es uno solo, ¿no? Entonces hay un sistema que capta las conversaciones, hay otro que interpreta de tal forma y hay otro que hace el screen de las conversaciones y que las clasifica en sentimientos, cuáles son las que hablan, que hace como la subclasificación. Entonces, los chicos no saben que las conversaciones las están analizando. Muy buena pregunta. No. No saben. Son conversaciones que han estado ahí y no saben. Me tengo que ir porque tengo una reunión a la 1, pero les estoy muy agradecida por esta oportunidad. Es un placer estar con ustedes. Tendremos que sacar otro tiempo para hablar más de este tema. Cuando quieran, me escriben, tienen mi email. Y es un placer. Gracias, Marcia. Gracias, doctor Yune. Y gracias a todos ustedes por escuchar. No, gracias. Qué pena no quedarme con ustedes, pero tengo ahí una cosa en la mitad. Un abrazo. Cuídense. Espera, ¿qué dice acá? Edit el software R. A Edith que por ahí que dijo que usaba SPSS, que chequee el software R, que es para estadística y para ese tipo de análisis, me parece que le va a dar mejor resultado. Entonces, un comentario puntual de lo que he dicho. Pero ese espacio que usa Wiki no lo usás vos, Enrique, ¿no? No, ellos porque yo entendí el trabajo, vos en realidad ellos utilizaron varias tecnologías. Por un lado tenés que capturar los datos, tenés que almacenarlo en base de datos, tenés una etapa inicial de depuración de datos y al final de un proceso largo, recién ahí corre está mi vecino ahí con él, está ladrando, recién al final ahí podés empezar a hacer este tipo de análisis, a ver de qué quisieron decir en la compresión y qué tipo de sentimientos tenía. Independientemente de eso, si Edith comentó el SPSS porque está realizando algún análisis estadístico sobre datos, hay un software que se llama R, que es una mezcla entre lenguaje de programación y software de estadística, que funciona, o sea, no es que funcione mejor, pero es lo que se usa actualmente tanto en academia como en industria, y lo último que sale de métodos, no sé, para analizar estadísticamente cuál es la probabilidad que te pase algo en tu comportamiento o la probabilidad de que, no sé, de que la bolsa crezca para tal o para el otro. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con estadística, no importa el rubro, lo último que se publica se suele después subir a esta plataforma, a este software. Así que era una recomendación nomás para cambiar del SPSS a otra cosa, que por ahí le puede ser más útil. Muchas gracias, Enrique. Acá hay un pedido de Fabián García, doctor Fabián García. ¿Entra él? No, Miguel. Miguel, cambiamos de nombre. Aparte, Flavia había comentado algo muy interesante en relación, creo que previo, en relación a que muchas de las cosas que les pasa a los chicos es que a veces les avergüenza tremendamente hacerse pis cuando salen del periodo posictal y que eso también puede traer alguna secuela, ¿no? Flavio habías comentado. Bueno, Miguel, te escuchamos. Mira, era Miguel. Era Miguel. Un poquito porque yo del tema realmente manejo muy poco el tema del suicidio adolescente y menos aún tan específico, pero a mí me entusiasma esto de que se pudiera porque me parece importantísimo, más en este momento, que se puedan como encontrar signos de alarma, signos que a nosotros nos puedan orientar más allá de lo subjetivo en cuanto a lo que le está pasando a un chico y
a todo lo que tenga que ver con las ideas suicidas y todo eso. Eso me parece como muy, muy interesante. Ahora, lo que me alarmó mucho, es lo último que le pregunté, es si ellos saben que sus conversaciones están siendo analizadas, y dijo que no. Entonces, yo no puedo expedirme, decir, qué barbaridad eso. No, yo más bien lo comparto con ustedes, que a mí me alarma. Es como que no sé si yo me animaría, salvo que hubiera alguna situación así de urgencia, alguna situación de riesgo. No me atrevería a hacer una cosa así, analizar las conversaciones de gente que no sabe si yo estoy haciéndolo. Me parece, no sé qué. Miren, esta intervención más que nada es como para compartir con ustedes esto que a mí me pasa en este momento, esto que siento en este momento, y a ver qué es lo que piensan ustedes, ¿no? Sí, es un tema más, discúlpame que te... Sí. Bueno, en realidad preguntaste si te respondí. Es un tema que por ahí a ver, la tecnología avanza siempre más rápido que lo que podemos nosotros interpretar que está avanzando tecnología, y las cuestiones éticas se terminan resolviendo después. Pero sí, es un tema de equilibrio. Vos estás vigilando a la gente. La realidad es que hoy, cuando vos te llega al mail una promoción de tal cosa, estuvieron vigilando el mail. O sea, no hay alguien que diga a Enrique o a Miguel le gusta esto, sino que es automático y digamos, alguien con malicia podría asociar toda la información que te traquean con vos, pero el ímpetu de la empresa está en tener una estadística global y saber que vos sos una consumidor de este tipo y te venden tal promoción. Acá es lo mismo, o sea, las conversaciones en las redes sociales son públicas, así que cualquiera, vos leyéndolas, las podés analizar. El tema es si es ético o no. O sea, es como todo, es un trade-off, porque no está bueno que sepan todo lo que yo pienso y todo lo que hago. Ahora, si después con eso te salvás no sé, podés impedir que alguien se suicide, es también o sea, tenés dos cosas, o sea, tenés dos situaciones que son potencialmente malas. Y tenés que Claro, ver cuál es la mejor combinación para que el resultado sea lo menos malo. La realidad es esa. yo lo entiendo eso. Mira, hay un grupo que están trabajando sobre los derechos humanos de los niños en el mundo digital. Me parecería sumamente interesante, por ahí sí, darle una mirada, que le demos una mirada como para ver este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hasta dónde, yo sé perfectamente que cada vez que abro una aplicación o que cada vez que abro el teléfono o la computadora, ya estoy registrado, ya eso quedó, ya lo que escribí ahí ya no está dentro de mi intimidad. Lo sé perfectamente. Bueno, pero eso es lo que ocurre. Mala suerte, las cosas son así. Pero acá nos estamos refiriendo a esto otro, ¿no? Que, insisto, más que nada es un planteo para ver qué es lo que piensan los colegas, los y las colegas, ¿no? Eso, porque me asusta un poco, me asusta Sí, es un tema, Mirad, es un problema ético complicado. ten en cuenta. Perdón, perdón, hago una preguntita. Puede ser que yo haya escuchado, porque dijeron recién lo que está publicado, obvio, lo que está publicado en redes sociales, que es masivo y cualquiera lo puede ver, pero puede ser que haya escuchado que conversaciones de WhatsApp también las espían. No sé si dijeron, no, me parece que no. Era Facebook, foros de medicina y de epilepsia. No, me parece que eran todas públicas de las que son el estudio. Sí, no dijeron. Igual me gustaría, digamos, el orden estaba, perdón, Betué, pero estaban Doctor García. Fabián García. Y después Adelante. Fabián, ¿te fuiste? Hola, sí. Sí, yo quería, la verdad que bueno, una de las preguntas ya la hizo, había hecho una colega.
a mí me llamaba mucho la atención cuál era la metodología, el análisis, ¿no? que hace de esta información, no sé qué validez tiene. También me preguntaba el tema por el consentimiento, ¿no? Si hay algún tipo de consentimiento. La verdad no sé cómo son las leyes de Norteamérica, pero bueno, es muy complicado, ¿no? Cuando no hay un consentimiento de los menores de edad, de sus familiares, y sobre todo más lo que nos formamos en psicoanálisis, ¿no? Cuando hablamos esto de la intimidad, ¿no? Las consecuencias que tiene, digamos, cuando no hay un consentimiento, ¿no? Me preguntaba por eso. No sé, digamos, quizás me debo haber perdido alguna parte, digamos, de la exposición de Rubí. Yo lo que te digo es lo siguiente. En las redes sociales vos tenés opciones de hacerlo de forma pública o privada. ¿Sí? Soy la doctora Breyer, la que te está hablando. Y el WhatsApp es privado. Entonces, esto simplemente lo que tiene de interesante es como a través de un estudio anónimo, porque vos no estás acá poniendo nombre y apellido de nadie. Estás haciendo una estadística global de cómo esto se puede utilizar en forma positiva para detectar si hay algún antecedente de algún rasgo, particularmente en este caso se puso como variable chicos y adultos con epilepsia, donde se puedan utilizar como herramienta las redes sociales públicas para detectar si hay mayor incidencia de intento de suicidio. Cuando nosotros armamos esta mesa, que sabíamos que era con este criterio, que era un criterio donde se sacaban las cuestiones desde un lugar público, no privado, donde no era necesario un consentimiento informado porque simplemente está en forma pública, es como que vos agarres un diario y esté firmado, ¿entendés? Vos haces un análisis de esa cuenta. Por eso llamamos a un ingeniero para entender un poquito cómo era todo esto de la Big Data y de todo esto que se estaba manejando ahora, y a una neuróloga para que nos cuente si había un correlato entre esto que se podía observar y la clínica desde la neurología estudiada científicamente con estadísticas científicas. Es de aquí que hay un correlato. No solamente hay un correlato, sino que la doctora y la neuróloga hablo de fármacos que pueden inducir a mayor índice de suicidio en epilépticos y que cruzando todas esas variables, lo que dice la psiquiatra de Estados Unidos, lo que dice la neuróloga y lo que dice el ingeniero, vemos que son redes que pueden ser útiles para detectar ciertas cuestiones. Así que yo no creo que se esté acá violando la intimidad, porque el chico que está publicando en forma pública lo que está buscando, o el adulto, es que lo escuchen todos. Así que no creo que haya lugar para hablar en este tema de una violación de la intimidad. ¿Sí? No, sí, claro, pensé que había como una... Aparte, pensé Marcia, que era como un chat. Perdón, te hablaba. Creo que entendí otra cosa, entonces pensaba que era un chat de adolescentes y bueno, y que ellos no sabían que estaban siendo observados o escuchados. Perdón, quiero aclarar una cosa breve. La advertencia de la FDA habló de un posible riesgo, pero eso en realidad por ahora no hay evidencia. Sí hay evidencia de que no hay evidencia concluyente de que haya un riesgo de suicidio relacionado con el uso de fármacos antiepilépticos. Sí sabemos que algunas drogas antiepilépticas dan clínica o pueden dar determinadas manifestaciones psiquiátricas, como en el caso del levetiracetam, la habilidad emocional, la irritabilidad, en el caso de los barbitúricos, una depresión y etcétera, pero así como algunas drogas pueden condicionar síntomas psiquiátricos, algunas otras pueden no hacerlo, y el problema de la advertencia de la FDA era que se refería a las 11 drogas a todas como un conjunto. Gracias. Sí, me parece muy importante tus trabajos, Dina, porque marcan claramente
el tema de la posibilidad de un intento de suicidio. Pero cuando se produjo la depresión en la infancia y el suicidio de chicos al tomar antidepresivos, se hizo un estudio en Inglaterra donde de 6.000 casos que se hicieron de chicos, solamente quedaron 4, porque dicen que estaban mal diseñados y mal hechos. De esos 4 se logró saber que había posibilidad de intento de suicidio. ¿Qué hizo la FDA? La FDA planteó y exigió, y nosotros tuvimos que ir a la ANMAT a hablar, para que dentro de la prescripción del antidepresivo se diga que hay posibilidad de ideas de suicidio. Y entonces esto es una advertencia también para los colegas. O sea, en Estados Unidos, si vos haces algo que no es ético o está en contra de lo que se plantea, te sacan la matrícula. O sea que esto que escuché recién de que no es ético, ¿qué es lo que no es ético? O sea, no se pone nombre, no se sabe quién es, o sea, se hace una evaluación general. Yo creo que es interesante saber lo que se encontró en ese estudio. Bueno. Sí, ¿qué querés comentar, Fernando? Adelante. ¿Qué tal? No, quería desviar un poquito hacia la parte clínica porque me pareció muy interesante. He pedido la palabra antes, pero bueno, no importa. Perdón. No están usando el orden, me parece. Yo tengo un poco de experiencia en el manejo bioético. De hecho, participé en la Organización Mundial de la Salud en temas de bioética. Tuve el honor de participar en algunas reuniones muy importantes en donde se marcaban los ítems, en donde uno tenía capacidad de intromisión o no, y aun cuando las muestras fueran anonimadas, totalmente anónimas, e incluso mezcladas, por ejemplo, células germinales que estaban en un banco de semen y que se podían usar todas juntas, mezcladas, para obtener alguna información respecto de características biológicas de espermatozoides, la Organización Mundial de la Salud no estaba de acuerdo, porque los que habían formado parte del muestreo para diagnóstico, para lo que fuere, no habían sido notificados de su participación y no podían negarse a retirarse del estudio, ni tampoco podían conocer los resultados. Esas eran 2 claves fundamentales: el no poder asentir que entraban, el no poder rechazar, desaparecer de esa muestra, y por otro lado, no conocer cuál era el resultado final de ese estudio. Esto es muy homologable a lo que han hecho acá, y de hecho, por ejemplo, nuestros bioinformáticos, cuando nosotros manejamos información de pacientes respecto a resultados de estudios moleculares, siempre nos recalcan que no pongamos ningún tipo de identificación en el grupo de WhatsApp. Siempre lo tenemos que hacer vía mail. Nunca se pone ningún tipo de identificación ni nada en el grupo de WhatsApp, por más que estemos hablando de un diagnóstico que es algo que a los que los pacientes consintieron, firmaron consentimiento, saben que estamos trabajando en ellos, este resultado es útil para su futuro. Todas esas consideraciones no son suficientes para considerar este evento ético. Y me llama mucho la atención que, por más que sea un pool de información obtenida en lugares públicos o no privados, no se considere una violación a la privacidad de esta información. No estamos, se están vulnerando ciertamente estos principios que yo estoy comentando, ¿no es cierto? Si verdaderamente, Sune, hubiera sido así, la FDA no hubiera permitido ni siquiera el trabajo ni la publicación. Me suena muy raro que haya... no es por WhatsApp, Sune, no es por WhatsApp. Esa es mi opinión. Gracias. Alonso estaba hablando, ¿no? Sí.
también. Después, entonces, en todo caso, después de vos que hables de Víctor Ruggeri, que también estaba antes, puede ser, terminar de hablar y después entrar. ¿Quién? Víctor Ruggeri estaba también en el chat para hablar. Dale, dale, Víctor, dale vos, estaba primero. No, no, adelante Fernando, no hay apuro, no hay apuro, y si no hablo nos vamos a perder demasiado. Adelante Fernando. Bueno, gracias, gracias. Quería desviar un poquito hacia algunas conclusiones clínicas que se me ocurrieron a partir de todo lo hablado. Por un lado, bueno, la cuestión de la epilepsia no es solo convulsiones, y eso me parece un dato muy importante, que el niño con epilepsia tiene muchas otras cuestiones que conviene escuchar. La epilepsia está relacionada con el suicidio. Sabemos que la epilepsia es más frecuente que el paciente pueda tener ideas suicidas, y también sabemos que los suicidas tienen más posibilidades de tener epilepsia. Y eso hace que, me pregunto yo, si los neurólogos tendrían que, o si lo hacen, mandar a evaluar a cada paciente epiléptico en el área PSI, sabiendo también que los pacientes epilépticos tienen más posibilidades de tener relacionados con algunos trastornos psiquiátricos. Punto 1. 2, me parece fundamental, más allá de las cuestiones de este trabajo puntual y todas las controversias, que lo que se destaca es la cuestión, lo dijo Enrique y lo dijo Rubí también, que nos estamos perdiendo cosas que los pibes dicen fuera del consultorio. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer eje y reflexionar sobre qué semiología hacemos en el consultorio y darle más tiempo de escucha para tratar de rescatar eso que no estamos escuchando, tanto para la posición que tiene el paciente respecto a su enfermedad y a su lugar como adolescente en su medio, la posición que tiene la familia, que muchas veces es sobreprotectora y negadora, y la semiología que tiene que ver con los factores de riesgo, por ejemplo, de algunos medicamentos, que también le pueden traer problemas, tanto como sí o no, la cuestión de ideación suicida o también de aumento de peso, etc. Y por último, rescatar el tema de la interdisciplina, que me parece fundamental. Eso nomás. Listo. Bueno, adelante, doctor Ruggeri. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué interesante, realmente los felicito por la presentación, realmente muy enriquecedor todo. Y qué interesante desde la pregunta en adelante de Miguel, ¿no? Porque es cierto que estamos en un mundo en el cual hemos perdido la intimidad. En este momento estamos siendo vistos por un montón de gente y estamos siendo catalogados y puntuados, y seguramente en algunos días cada uno de nosotros vamos a recibir alguna propaganda relacionada a algún comentario. O sea que esto seguramente Enrique lo sabe muy bien y probablemente lo esté haciendo además. Pero independientemente de la broma, lo que quiero decir es que estamos todos en esta historia. Ahora, claro, cuando uno entra en este tipo de situaciones, entra como en los screening. Ustedes vieron el screening de autismo, el screening de TDAH, el screening de depresión, el screening de todo. Todo un screening es un screening, nada más. Ahora, una cosa es esto y otra cosa es verlo como la relación médico-paciente, un poco lo que decía Fernando. Porque si yo como neurólogo me olvido de que detrás de la epilepsia hay un niño y una familia, hay un adolescente y una familia, hay una situación, si me olvido que hay más asociación de suicidio y epilepsia, si me olvido que hay algunos tipos de epilepsia que tienen más comorbilidad con depresión, si me olvido de que de evaluar aspectos emocionales y de escuchar. Y esto no tengo que hacer una consulta con un psicólogo ni el psicólogo con el neurólogo, digamos. Escuchar y estar atentos. Y a mí muchas veces me sucede esto, y muchos chicos además tienen hostigamiento, con lo cual me parece, sufren hostigamiento simplemente por estar tomando una pastilla y por padecer epilepsia. Con lo cual hay dos aspectos. Cuando uno lo toma como screening, uno puede decir el Big Data o todas estas cosas que vamos escuchando y a la cual nosotros somos ajenos por nuestra edad, estamos aceptándola. Es algo aceptado. Cuando nosotros querramos ir en contra de eso, ya estamos dentro de eso. En el momento que hicimos el clic, ya estamos dentro de esa realidad. Ahora bien, ¿eso es factible de aceptar a nosotros como profesionales de hacer? Esa es otra historia. Si una persona desarrolla un sistema
para detectar depresión en epilepsia y no sabe, y las personas no saben que lo van a detectar, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque entonces también quien lo detecte va a ser responsable si no lo informa. Y si esa persona se suicida y se guardó la información, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? O sea que cuando uno desarrolla herramientas, tiene que desarrollar soluciones. Si yo tengo 25 chicos a riesgo de suicidio según el Big Data, yo tengo que automáticamente conectarme y tener una red de contención. No sé si soy claro. O sea, acá hay, además de todo lo que dijo Fernando, de lo que comentó Enrique, de lo que trabajo interesante y de que no vamos a estar afuera de esto, es que me parece que es tanto lo que se avanza en estos sistemas que muchas veces no hay redes de contención. Y entonces volvemos de nuevo a lo que es la relación médico-paciente, la relación terapeuta-paciente, la relación con la familia, y eso es ineludible. Lo que pasa que existe otro mundo que vamos a tener que adaptarnos y ver cómo creamos la red de contención. Yo creo que si hay un Big Data, va a tener que haber un Big Data de red de contención. Ustedes vieron hay un trabajo hace unos meses atrás que salió la propaganda de que había una app para detección de riesgo de suicidio en personas depresivas. Bueno, era una app que uno agarraba el celular, marcaba y le marcaba al terapeuta que había riesgos o factores de riesgo. Bueno, se demostró que no sirve para nada, pero esa app se utilizó durante bastante tiempo en Estados Unidos. Así que, no sé, este era mi comentario respecto a muchos aspectos y sobre todo, si voy a usar algo, tengo que dar una respuesta. Si no, es un peligro, me parece a mí. Gracias. Muy bien, Víctor. Acá hubo un grupo de contención a nivel de teléfono con las personas que tenían idea de suicidio. Entonces, esto fue hace 30 años, 40 años atrás, con un psicoanalista, no me acuerdo ya el nombre, porque por mi edad ya. Pero en realidad hay gente que yo conozco que trabajó años con esto. Y trabajaban durante 24 horas divididos en varios turnos. Y bueno, algunos podían ser ayudados y otros no. O sea, por algo no hay una identidad de intento de suicidio en ningún lado. Intento de suicidio puede estar en cualquier patología y no hay aviso de que va a tener un intento de suicidio. Y esto se ha comprobado en muchos estudios, papers americanos y europeos, donde no hay una señal, tomando, inclusive a veces tomando no antidepresivos. O sea, esto es muy difícil de saber verdaderamente si se va a suicidar o no. Bien, lo que pasa es que a veces ideación suicida también es preocupante y la ideación suicida puede no terminar en suicidio, pero puede ser un elemento que si yo tengo una red de contención, ya eso no es menor. Y seguramente acá los psiquiatras, sean psicoanalistas o no, seguramente tienen factores de alarma que a uno le llaman la atención, más allá de la autolesión. No sé, eso lo dejo al público que sabe más que yo. Yo he atendido a muchos chicos con ideas de intentos de suicidio y sin embargo no hay una característica especial. O sea, es una, como recién dijo Dick, que era como una entidad independiente. O sea, no es claro que nosotros veamos como característica idea de suicidio y se determina cuáles son los síntomas y cómo se produce. Y, o sea, uno puede tener una idea de suicidio toda la vida y sin embargo que no pase absolutamente nada, o no decir absolutamente nada y producir un intento de suicidio. Ahora, doctor Yunes, si hay antecedentes en la familia de suicidio. Eso es otra cosa. Yo tomaré más datos y más cuidado con los antecedentes de suicidio en la familia. Esto es lógico y es lo que estudiamos toda la vida. Pero si un chico presenta una ideación suicida y uno tiene más cuidado, pero no quiere decir con eso de que se vaya a suicidar, y hay otros que vos atendiste y que de golpe se tiraron de un edificio y se mataron.
Todos hemos tenido algún paciente con estas características. Gracias. Dina, ¿querés decir algo? Simplemente eso, que me parece que el contacto médico-paciente y el contacto con la familia es fundamental, y que, bueno, algunas cosas no surgen en el consultorio, pero teniendo en cuenta algunos factores de riesgo, como bueno, estas cuestiones socioambientales, el tipo de epilepsia y algunas cosas más, uno puede tratar de estimar el riesgo en un paciente epiléptico, pero como ustedes decían, eso no nos da certeza de nada y bueno, puede que el paciente nunca dé señales y haga el intento de suicidio, o que dé todas las señales y uno pueda, con una red de contención terapéutica interdisciplinaria, como decía Fernando, tratar de contener la situación. 100% de acuerdo. Sí, nosotros en la internación hicimos un estudio con Marcia Breyer de chicos que habían sido internados por psicosis y con consumo de drogas. Cuando estudiamos la familia, la mayoría de las familias tenían problemas disfuncionales, o abuso, o maltrato, o violencia, y bueno, pero no por eso ellos se suicidaron, se fueron a otra patología. No sé. Marcia, ¿qué es? El 95% de las familias eran disfuncionales, o sea que había sociopatía, donde se acompañaba la sintomatología del chico, y después lo que hemos visto es que había también un montón de patologías de base que tenían como síntoma el intento de suicidio. Y bueno, se hizo en ese trabajo una diferenciación entre lo que era la idea suicida, planificar el acto suicida y el acto suicida consumado y no consumado, y el tipo de metodología en la cual cada uno había intentado, y nos dimos cuenta que había una gran diferencia entre los métodos suicidas de los varones a los de las mujeres, donde las mujeres estaban con mayor cantidad de consumo de pastillas para suicidarse, mientras que los varones eran métodos más cruentos, a través de un tiro, o de tirarse abajo del tren, o el jumping, que es tirarse desde un edificio. Este fue un trabajo muy interesante, donde sí se estudió como una entidad aparte del suicidio, y se hizo todo un estudio estadístico de los pacientes relevados acá dentro de nuestro hospital. Bueno, se abrió toda una discusión. No sé si Elisa Fati quiere aportar algo. No sé si se encuentra. También lo vi a Alberto Serrano un momento, no sé si está. Sí, mira, por mi lado lo que es un tema muy difícil, muy controvertido. Yo comentaba que en el último congreso de la WPA se consideró al suicidio como una entidad independiente, en el sentido que muchas otras entidades pueden originar el suicidio, y que no solamente está vinculado con la psicosis o con la depresión, es decir, eso es multicausal. Y con respecto a la parte ética y metodológica, no sé en Estados Unidos cómo es. Acá en la Argentina, en los estudios epidemiológicos se necesita el consentimiento informado para poder hacer un estudio epidemiológico anónimo, autoadministrado, pero nunca se hizo un estudio como el que hizo Ruby a partir de bases de datos, digamos, de una entidad, por ejemplo, del Fondo para la Epilepsia, ¿no? Que se tomaron esos datos de conversaciones o de blogs. Que yo conozca, acá en el país todavía no se hizo ningún estudio, así que bueno, es un tema de análisis, cómo sería la metodología a utilizar con respecto a la confidencialidad y a la devolución de los datos
digamos, los resultados de estos estudios. Es como un planteo futuro, ¿no? Sí, René Spitz hizo un estudio hace 60, 70 años sobre el recién nacido, el primer año de vida. Y René Spitz vio cómo los chicos que no eran amamantados, eran sacados de su madre, podían llegar a la anorexia, a la caquexia y a la muerte. Pero si se incorporaban antes de los 5 meses, podían rearmar la relación de apego con su madre y evitar el marasmo y la anorexia, la muerte. Entonces, él es el primer psicoanalista que arma un estudio así con tantos pacientes y que lo siguió durante 4 años y que vio como un 40 o 50% de estos chicos que eran alejados de su madre en las primeras relaciones objetales se morían. Esto lo hizo él, es muy interesante, pero sin nombres y sin nada. O sea, a tal punto que Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, dice, ojalá todos los psicoanalistas pudieran hacer un estudio cuantitativo y cualitativo como hizo René Spitz en su momento. Por eso yo creo que no es de que si vos sos psicoanalista o no sos psicoanalista, son estudios que se van realizando y que yo creo que esto, lo que muestra Rubí, es algo nuevo para todos nosotros. Así es. Sí, se inicia un nuevo camino, ¿no? Un camino hasta ahora no conocido, que es el análisis de los datos, o de entrevistas, o de blogs, o de comentarios de los adolescentes y bueno, y de los adultos, el análisis de esos datos que sabemos que con fines comerciales se están haciendo. Ahora, con fines médicos o con fines científicos, por lo menos que yo conozca, acá en el país no hay en curso un estudio así de este tipo. Me pareció interesante y un estímulo la presentación de ella, como para iniciarlo aquí, ¿no? Ver la manera. Una manera podría ser lo que vos comentabas, el Centro de Ayuda al Suicida, que funcionó durante muchos años, y yo no sé si actualmente está en funcionamiento, pero que los hemos invitado a ellos a hablar muchas veces. Ellos tienen no solamente una cantidad de datos, sino que ellos registraban y hacían ayuda telefónica. Era ayuda, era prevención de la idea del suicida, de la conducta suicida, ¿no? Entonces, esa sería una manera, es decir, de recoger datos y al mismo tiempo que signifique una prevención y una ayuda al mismo tiempo. Sí, a lo mejor, como dijo el ingeniero, habría que hacer todo un comité de expertos de psiquiatría para tomar los casos que se individualizan en ese grupo y conectarse con ellos o con los psiquiatras que lo atienden y poder ayudarlos, no sé. Sí. Bueno, Marcia, no sé si ya es la hora o hay alguien más para hablar. Bueno, se ha armado una discusión bastante interesante. Marcia lo va a subir pues acá dice Suni que no es correcto que se mande a YouTube, pero mandáselo a Rubí para que ella conteste todas esas preguntas que se cuestionaron posteriormente. Yo insisto, todos los que tenemos YouTube, Instagram, los que tienen Twitter y demás, tienen dos opciones. Pueden hacerlo público o pueden hacerlo privado. El que lo hace público no le jode que lo mire nadie. Después se quejan cuando le dicen cosas que no les gusta, porque obviamente son adolescentes con megalomanía, quieren que le digan lo mismo que los actores o las actrices, que son maravillosos. Después cuando los Twitter y los Instagram y los YouTube les dicen cosas feas, se ofenden.
Si está público, para que sea público. Y uno puede aprovechar en forma positiva, como la doctora Rubí Castilla lo tomó, como para ver cuál es el rédito positivo de poder detectar algo de esto y sacar alguna cosa buena. Entonces, tomemos esa parte, con esa intención se hizo el trabajo. Yo no creo que haya sido con la intención, como se dicen en algunas situaciones del chat, que era para comercializar o demás. No, realmente no creo que fue, por lo menos en este caso en particular. Y si es una herramienta más de detección pública para poder ayudar a nuestros niños, bienvenido sea. Esa es mi opinión. Así que, bueno, obviamente cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero bueno, este es por lo menos como yo veo que viene la situación, que soy asidua utilizadora de las redes sociales, sobre todo con los looks de día a día. Así que les mando un beso a todos. Si le parece, Doc, vamos a dar por finalizada la charla de hoy. El 2 de abril es Pascua, así que le deseamos unas felices Pascuas a todos y a Guillermo Pesach, a los que nos son, los que son de la colectividad, porque también va a ser Pascua judía por esta semana y la otra, y nos volvemos a encontrar el día 8 con el ciclo 8 con la doctora Marta Cohen, que va a presentar algo relacionado con los efectos de lo que produjo la vacunación. Va a coordinar Roberto Cafuri y van a puntuar el pediatra del hospital, que es el doctor Seguín, y Fernando Alonso, que va a estar encargado de detectar quién del interior del país puede tomar este tema y desarrollarlo. Así que les agradezco a todos muchísimo la presencia, doctor Yunes, como siempre, su coordinación muy interesante, la discusión, porque tomó aspectos éticos. Así que, bueno, nos vemos. Ahí está el doctor Alberto Serrano. Mandamos un beso al doctor Serrano enorme. A ver si nos va preparando algún tema. Démosle la palabra 2 segundos. Alberto. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va, Alberto? Un gusto. Pero bien, hoy por fin hoy pude entrar, porque otra vez tuve problemas con Zoom, que no me trataba bien. Muy interesante lo de hoy, lo poco que puedo decir es que me llamó la atención que se habló de todos estos chicos como pacientes. No sabemos si son pacientes identificados o no, si están en tratamiento o no. ¿Te das cuenta? Pero, en fin, y algunos comentarios sobre sistemas de prevención del suicidio, pero lo podemos usar en otro momento. Interesante fue la apertura de discusión de muchas dimensiones entre la cibernética con la neurología, la psiquiatría, la ética, etcétera. Todas cosas muy interesantes, muy estimulantes. Muy bueno poder continuar y espero que de hoy en más se pueda continuar en el Ateneo como quiero, sí. Bienvenido, Alberto. Te apreciamos y te queremos mucho. Encantado. Lo mismo, querido amigo. Y muchas felicidades. Una alegría realmente. Hola, ¿qué tal? Gracias por tu información para entrar. Me costó, pero por fin yo te había hecho un error con un número y no podía entrar, no me permitía. Creo que se aclaró todo. Gracias. ¿Ok? Hasta siempre. Bueno, un beso a todos. Doc. Hasta siempre. Cierre usted, doctorcito. No, gracias al ingeniero Enrique. Te agradezco muchísimo tu participación. Y gracias por la invitación. Sí, y a la doctora Soriano. Acá está Lucila. Un beso. Gracias. Lucila. Dina, muy buena la presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hola, Lucila. No se escucha. Desactive
Estoy absolutamente fascinada porque creo que estamos ya en una era que es la era del Big Data, la era de la cibernética. O sea, la complejidad de este sistema nos supera. O sea, no tenemos un conocimiento acabado de este aparato cibernético que genera estas conclusiones científicas tan esclarecedoras. Yo estoy de acuerdo con Alberto que estamos en un ámbito que no es terapéutico, o sea, que no sabemos si estos adolescentes o adultos están en tratamiento. Lo único que sabemos es que conversan, ¿no es cierto?, acerca de sus dolencias y que ese es un material muy rico porque muchas veces en el ámbito del laboratorio, del consultorio, no se logran detectar muchas cosas que se pueden detectar de esta manera. A mí me parece un adelanto muy grande, me parece algo que está a disposición de la ciencia y que lo tenemos que conocer, y si hay alguien malicioso que lo utiliza para otras finalidades, eso ya escapa a nuestras manos. Pero que como médicos tenemos que estar muy agradecidos de tener esta tecnología tan moderna que va a poder ayudar a anticipar muchas situaciones patológicas y lamentables como el suicidio. Nada más. Muchas gracias, Lucila. Un beso grande.